Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy mi grupo les va a hablar sobre lo que es la facturación y resolución de la facturación. Mi grupo está conformado por Diana Carolina Bolaños, Jessica Patricia Herrera, Leider López y quien les habla, Girlesa Gallego. ¿Qué es la factura y la facturación? La factura, en el artículo 772 del Código de Comercio señala que la factura pues es un título de valor que el vendedor o el prestador del servicio podrá pues entregar o remitir al comprador o al que se beneficia de un servicio. Y así la facturación pues es una acción que se refiere a que todos los actos relacionados con la elaboración, registro y envío y cobro de facturas. Una factura se puede considerar pues como un documento que refleja los datos de una transacción mercantil de venta de bienes o servicios y contiene información como es los datos relativos al emisor y al receptor de la factura, que serían datos como el nombre, el NIF, la dirección. También se detiene la información sobre la transacción que se realiza, el concepto por el que se va a dar la factura, el importe facturado y se desglosa cada concepto, los impuestos que hayan que aplicar, el número de factura, la fecha y el lugar en que se realiza y el modo y el plazo de pago. Algo que es muy importante que hay que tener de la factura es que la factura es el único justificante fiscal que da al receptor el derecho pues de que se le deduzcan los impuestos del IVA y que esto no es aplicable en otros documentos que son sustitutos de la factura como los recibos o los tickets. Requisitos de la factura. Como vemos en la imagen, de acuerdo al artículo 617 del Estatuto Tributario, toda factura de venta debe tener los siguientes requisitos. Primero, pues debe estar denominado expresamente como factura de venta. También debe tener lo que son apellidos, ni nombre o razón social y el NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Debe contener lo que son apellido, nombre o razón social y el NIT de quien adquiere los servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Debe tener un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de la factura de venta. Indicar la calidad de retenedor y el impuesto sobre las ventas. Tener un código QR que sea reconocido. Debe tener una fecha de expedición. Debe tener una descripción específica o genérica de los artículos vendidos o el servicio prestado. Debe tener el valor total de la operación y por último debe tener el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. ¿Quiénes están obligados a facturar? De acuerdo al artículo 615 del Estatuto Tributario, la obligación legal de la factura es para personas naturales o jurídicas que sean responsables del impuesto sobre las ventas, las personas pues naturales o jurídicas que sean responsables del impuesto al consumo o el impoconsumo, personas naturales que pertenezcan al régimen simplificado, que tengan actividades económicas relacionadas a lo que son la impresión o la litografía, que son las actividades 1811, 1812 y 1820. También están las personas naturales que superen los montos establecidos, que serían montos iguales o superiores a los 3.500 VT y pues tienen que ser responsables de facturar electrónicamente. Y por último están las personas naturales o jurídicas que están de forma voluntaria o obligada para la facturación electrónica. Tipos de factura. De acuerdo con información de la DIAN, en Colombia hay 4 tipos de factura, que son la factura por talonario de papel, la factura por computador, la factura POS y la última, que es la más nueva, que es la factura electrónica. Factura por talonario o de papel. Este es de los primeros tipos de factura que se implementaron en Colombia y consta de un talonario que está timbrado con el nombre o el logotipo del negocio. Es más conocido pues como talonario y son plantillas básicas donde se escriben los datos de la empresa, el cliente, los productos y los impuestos si es el caso. Y este suele usarse pues más que todo en negocios pequeños o tiendas. Factura POS. Este tipo de factura se genera a través de máquinas registradoras que permiten emitir lo que es la factura directamente en el punto de venta al momento. Las facturas son emitidas por un sistema o por un software especializado en esta área y son más que todo utilizadas en lo que son supermercados y pequeños comercios, ya que permite pues registrar la información de sus productos de manera rápida. Y esta factura en Colombia está regida por lo que es el decreto 1165 de 1996. Este tipo de facturas requieren lo que son datos del vendedor, apellido, nombre o NIT, también el número consecutivo de transacción, la fecha de la venta, la descripción de los productos o servicios prestados y el valor total de la operación.
Factura por computador. Esta factura en Colombia está regida por los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, donde se habla pues de todos los requisitos que debe tener una factura que fueron previamente explicados. Esta factura consiste pues en la elaboración de dicha factura de forma digital. Al comprador se le va a entregar un recibo de la información de la compra y un problema de esta factura es que pues el negocio no está en la obligación de tener una copia física de dicha factura pues porque ya está registrado en el software o en el computador y pues corre el riesgo de que se dañe el equipo y pierda todas las facturas. La diferencia de la factura digital y la factura electrónica, uno es que la factura digital es un PDF, tal cual como una factura, pero que no tiene una numeración electrónica, como primero. Lo que quiere decir que por más que se utilice un software de facturación para emitir una factura, no significa que esta sea una factura electrónica. Mientras que la factura electrónica 2 sí tiene una numeración electrónica y al realizarse en software especializados para esto, inmediatamente se genera una factura de compra. Esta se va a enviar directamente a la DIAN, es decir, se va a generar una que va al cliente que hace la compra y paralelamente se envía una factura electrónica a el sistema de la DIAN. Esa es la principal diferencia entre una factura digital y una factura electrónica. Los beneficios de la factura electrónica: uno, oportunidad de información tanto en la recepción como en el envío. Cuando hablamos de oportunidades que se hacen en el momento oportuno, en el momento inmediatamente se realiza la facturación, se envía y se recibe esta factura electrónica, tanto en la DIAN como por la parte de la persona que realiza la compra. El ahorro en el gasto de papelería, pues al ser digital, todas estas facturas pues quedan guardadas en espacios de la nube o en el disco de la empresa o el lugar en donde destine la empresa. 3. La facilidad en los procesos de auditoría, como decía en el punto 2, como todo se guarda en nubes o en discos duros o en los computadores, pues al ser información digital, se pueden hacer búsquedas mucho más simples y mucho más rápidas en procesos de auditoría, como si en vez de que fuera en papel tienes que ir, buscar la fecha, hacer una búsqueda manual y siempre pues un poco más tedioso. En la seguridad en resguardo de los documentos, al estar en la nube o en bases de datos o en este caso servidores que son pues alquilados o muchas veces comprados por las empresas, pues se asegura de que la información que está ahí no se pueda modificar, de que esté segura, de que esté siempre resguardada en casos de emergencia, de que hayan copias de seguridad. A diferencia de que cuando es físico, pues se pueden existir accidentes que puedan eliminar esta información. Menor probabilidad de falsificación, ya que es muy difícil modificar estas facturas una vez emitidas, y más cuando ya están en manos de la DIAN, no pueden ser manipuladas por la misma empresa o personas ajenas a esta. Eliminación de espacios para almacenar documentos históricos. Uno de los grandes problemas de la factura manual o la factura en papel es que para históricos pues te ocupan demasiado espacio en las bodegas. Entonces pues la idea de con la facturación electrónica es que al tú estar seguro de que eso está en una nube y que está en un servidor, pues no tienes necesidad de esto y puedes eliminar estos históricos sin ningún problema porque ya están resguardados en un espacio digital. Los procesos administrativos se vuelven más rápidos y eficientes porque como todo esto es por el simple hecho de ser digital, por el simple hecho de ser digital lo puedes abrir en cualquier momento, en cualquier espacio. Después de que tengas acceso a esos servidores, lo puedes abrir desde el computador portátil en tu casa y los procesos administrativos se hacen más fáciles, más rápidos. Se pueden estudiar las facturas o revisar las facturas de manera mucho más eficiente que si fuese manual. Hay que dirigirse al lugar donde están las facturas, hay que transportarse hacia allá. Entonces, pues, facilita al administrador estos procesos en los que tienes que hacer revisión de facturas. Reducción de costos
reduce los costos de papelería, reduce los costos de envío, de facturación a los clientes que necesiten una factura y cosas así. En cuanto a las copias, se puede enviar directamente desde el servidor copias a los clientes, y eso, aunque parezca poco, reduce costos tanto de operación como costos de material, en este caso tintas, impresoras, uso de papel. Mejora la eficiencia porque al hacerse más rápido estos procesos de manera digital, tú puedes ocupar el tiempo en lo que en realidad importa, y que es la revisión como tal, más que en emitir facturas o copias de facturas. Los documentos equivalentes a una factura electrónica son el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS, las boletas de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto expedido por sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectivos, fondos de inversión extranjeros, fondos de mutuo de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y de cesantías, el tiquete de transporte aéreo, el documento en algunos juegos localizados, la boleta o fracción de juegos de suerte, azar, el documento pedido para el cobro de peaje, el documento de operación de la bolsa de valores, el documento de operación de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, documentos expedidos para los servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso en espectáculo público. Los proveedores tecnológicos son personas jurídicas autorizadas por la DIAN para prestar los servicios de facturación electrónica cuando lo obligado a facturar así lo requiere. Los requisitos para ser proveedores tecnológicos autorizados son estar habilitado para facturar electrónicamente, tener vigente y actualizado el RUT, ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común, estar acreditado con certificación ISO 27001, tener un patrimonio líquido igual y superior a 20.000 VT y unos activos fijos que representen por lo menos el 50% del patrimonio líquido. Cumplir con las condiciones de operatividad tecnológica. El proceso de facturación no termina simplemente en la entrega de la factura al cliente, sino también en que el vendedor primero genera y transmite la factura a la DIAN e inmediatamente al comprador. La DIAN la valida, envía la factura al vendedor, a esa validación como tal, y esa validación ya certificada por la DIAN, pues se les pide al cliente final, y este es el proceso de facturación en su totalidad. Luego todo eso pues se hace con la factura electrónica, se hace totalmente automático, sistematizado, que es una de las ventajas de la factura digital. Con la factura manual, todos estos procesos pues se van haciendo a lo largo del tiempo. O sea, facturo una factura, luego esa factura se la envío a la DIAN me la valida, me la devuelve. Luego de que yo le devuelvo ya esa factura validada, yo pues se la envío a mi cliente, y ese sería el proceso en etapas de lo que se realiza. Pero la idea con la facturación electrónica es que esto se haga en cuestión de minutos, se haga mucho más rápido. No, la evolución de la factura electrónica en Colombia. Pues en 1995 el artículo 37 de la ley 223 equipara la factura electrónica con la factura en papel, lo cual hace que tengan el mismo valor. Luego en el 2007, pues las primeras regulaciones sobre la factura electrónica, se define la expedición, la entrega, la aceptación y luego la conservación por medios digitales, así como las especificaciones pues técnicas del sistema a través de los decretos y las resoluciones pues pertinentes. En el 2015 se aprueba el decreto 2242, el cual regula un nuevo sistema de facturación electrónica, subsanando algunos errores que se habían detectado en modelos anteriores de facturación. Luego, en el 2016 inicia el proyecto piloto en el cual participan 58 empresas colombianas y en el que el EDICOM colaboró
muy activamente con el fin de detectar y corregir posibles errores en el proceso de facturación. Luego, en el 2017 ya se arranca con un calendario de masificación de contribuyentes, pues que ya venía establecido en el cronograma de la DIAN. Ya luego en el 2020 se modifica la normativa sobre cómo se debe emitir una factura electrónica y cómo debe ser la emisión de la misma, o sea, cómo se debe generar y cómo se debe emitir. Y para el 2021, pues con la pandemia y con todo el problema que estábamos llevando a cabo en este contexto, pues y como todo ya era más digital, pues se ayudó para que se pusiera en marcha la adopción de la nómina electrónica y la plataforma Radian para el registro de facturas electrónicas de venta con título o valor. Continuaremos con la evolución de la factura electrónica en Colombia. Empezamos en 1995, que con el artículo 37 de la Ley 223 equiparamos a la factura electrónica con la factura de papel, otorgándole siempre el mismo valor hasta ese entonces. Ya luego en el 2017 entran en rigor las primeras regulaciones sobre la factura electrónica. Se define su expedición, cómo se va a entregar, cómo se acepta y cómo se conservará. A mediados del 2015 se aprueba el decreto 2242 que regula un nuevo sistema de facturación electrónica, donde se dieron cuenta que habían unos errores y en este paso los corrigieron. En el 2016 inició el nuevo proyecto piloto donde participaron 58 empresas colombianas. Edicom colaboró activamente con el fin de detectar y corregir posibles errores en el modelo de facturación. Ya luego en el 2019 arranca el calendario de masificación de contribuyentes siguiendo el cronograma establecido por la DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN estableció a contribuyentes por sectores. Ejemplo, primero entraban en rigor las cadenas de los supermercados, luego los hoteles y así sucesivamente por sectores. Luego en el 2020 arranca la normativa sobre la emisión de la factura electrónica con relación. Y en el 2021 se pone en marcha la adopción de la nómina electrónica y la plataforma Radian para el registro de las facturas electrónicas de venta con título de valor. Ahora revisaremos las opciones para implementar la factura electrónica. Actualmente existen 3 opciones para aquellos contribuyentes que están obligados a facturar electrónicamente. Está la solución gratuita, la solución a nombre propio y mediante un proveedor tecnológico. La opción gratuita es a través de un servicio gratuito dispuesto por la DIAN para facturaciones electrónicas. Ellos hacen todo el proceso de transmisión, validación, expedición y recepción de factura electrónica. También documentos como nota, crédito y débito. Están a nombre propio, que es el desarrollo de un software con equipo especializado, con técnicos que debe ser aprobado por las normas expedidas por la DIAN. Y por último, y uno de los más comunes, es mediante un proveedor tecnológico, donde se recurre al apoyo de personas jurídicas habilitadas por la DIAN para actuar como proveedores tecnológicos autorizados para la prestación de ese servicio. Hay unos ejemplos que muchos deben conocer, como es el programa contable Sigo, está Facture, que solo es emisión de facturas electrónicas, Word Office, entre otros. Continuaremos explicando un poco qué es la resolución de la facturación. Pues bien, la resolución de facturación es una medida de control que implementó la DIAN con el fin de tener el registro de los contribuyentes que se encuentran autorizados y los rangos de numeración que les fueron emitidos. A pesar de que en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en donde se encuentran todos los requisitos que se deben cumplir las facturas para efectos tributarios, no se exige que ésta deba ser incluida en la impresión de la factura. Este es un requisito que lo exige la DIAN teniendo en cuenta las facultades de fiscalización que la ley exige. Ya teniendo en cuenta que es una resolución de factura, vamos a ver cuáles son los contribuyentes que deben solicitar la resolución de factura electrónica. Todos los contribuyentes que se encuentren obligados a emitir facturas deben solicitarle a la DIAN su respectiva resolución de autorización. Esta autorización la exige la DIAN incluso a quienes no son responsables del impuesto de la venta, también conocido como régimen simplificado. En el caso que decidan emitir facturas, en conclusión, si te encuentras obligado a facturar, también tienes la obligación de solicitar la resolución de facturación. Comúnmente podemos ver este requisito cuando solicitamos un RUT de un sitio donde vamos a comprar o donde vamos a consumir. En sus obligaciones
dice obligado a facturar. Todas aquellas personas que tengan ese inciso en su RUT deben solicitar una resolución de facturación. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la evolución de la factura electrónica en Colombia, acá le tenemos un mapita que está mucho mejor explicado. En el 2019, cuando salió la ley 2010 de diciembre, donde se modificaron las reglas del juego para la factura electrónica, como ya se los había mencionado. Ya incluyeron los proveedores tecnológicos y corrigieron los errores anteriores en la factura impresa. También salió el decreto 358 de marzo 5 del 2020 y enero 3 del 2019, donde se establece la reglamentación de todos los asuntos relacionados con su expedición, la solicitud y la aceptación fiscal. Luego tenemos la resolución 000042 de mayo 5 del 2020, donde se brindan ya los lineamientos asociados al sistema de la facturación. ¿Quiénes serán aquellos proveedores? Y cómo la factura de venta representa un título de valor. También se expide el anexo técnico de la factura electrónica de venta y dicta otras disposiciones en materia de sistema de facturación. Y por último, el decreto 1154 del agosto 20 del 2020, donde se reglamenta ya la circulación de la factura electrónica como un título de valor, y aquí es obligatoriedad. Después de mencionar qué es la resolución de la facturación, quiénes deben sacar la resolución de facturación, ahora vamos a revisar los sujetos obligados a expedir sus facturas electrónicas en sus operaciones comerciales. Encontramos aquellas personas que son responsables del IVA, responsables del Impuesto Nacional del Consumo, es decir, los restaurantes. Personas o entidades con calidad de comerciante que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a esta. También están las personas naturales o entidades que enajenan bienes de producto de la actividad agrícola o ganadera, comerciantes, importadores o prestadores de servicio o en la venta a consumidores finales. También están los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables de IVA y contribuyentes del régimen simple de tributación. Después de identificar a aquellos contribuyentes que estaban obligados a solicitar la resolución de facturación, esta vez hablaremos de los que no están obligados. Y es que en Colombia la legislación excluye a algunos contribuyentes de la obligación de solicitar su resolución de facturación. Estos contribuyentes se encuentran relacionados en el artículo 4 de la resolución 000005 del 2016. Algunos ejemplos de ellos son las entidades bancarias, las cooperativas, las personas naturales, con ciertas excepciones, y empresas de transporte público urbano y metropolitano de pasajeros. Con respecto a la sanción específica que se debe aplicar, es importante tener en cuenta que la resolución de facturación es un mecanismo de control que implementó la DIAN, y sobre la sanción que se debe aplicar por su incumplimiento se debe tener en cuenta los lineamientos del artículo 684.2 del Estatuto Tributario, que establece lo siguiente: los contribuyentes que no adopten dichos controles luego de 3 meses de haber sido notificados por la DIAN o su violación tendrán una sanción que comprende la clausura del establecimiento, que seguirá los términos del artículo 657 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar tu resolución de facturación? Para tramitar la resolución de facturación, el artículo 6 de la resolución 55 de 2016 indica que los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos: disponer de una cuenta de ahorros o corriente que se encuentre activa y que haya sido abierta en una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera. Realizar la respectiva solicitud utilizando la plataforma digital que ha dispuesto la DIAN. Es preciso contar con el mecanismo de firma digital para realizar esta solicitud. Contar con el RUT actualizado con la respectiva obligación de facturar. La vigencia de la resolución de facturación, y en el momento en que se expida la resolución que autoriza el rango de factura de un contribuyente, esta cuenta con una vigencia máxima de 2 años, según lo establece el artículo 3 de la resolución 55 de 2016. El factoring es una de las herramientas financieras que le permite a las empresas obtener liquidez a partir de la negociación de sus facturas por cobrar, en virtud de un contrato con una entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. La empresa recibe de manera anticipada el dinero de su venta a cambio de asumir un porcentaje por concepto de descuento de dichas facturas. Al transferir la factura a la entidad de factoring, esta es la encargada de efectuar el cobro de la misma
ante el cliente. Una de sus ventajas es que libera los recursos que están representados en cuentas por cobrar y agiliza el ciclo del efectivo en la operación. Modalidades del factoring. El factoring con recursos, esa modalidad, la empresa negocia la factura y asume el riesgo en caso de que el cliente no le pague a la empresa de factoring. Por lo tanto, debe responder con sus recursos frente a esa eventualidad de incumplimiento. Y el factoring con recursos es cuando la empresa que negoció la factura no asume ningún riesgo, sino que el cliente pague o no pague o se llegue a declarar insolvente, la entidad de factoring es la que debe cubrir la eventualidad. ¿Qué se hace cuando una empresa anula una factura? En ocasiones el contribuyente se ve en la obligación de anular facturas ya generadas, situación que exige un procedimiento determinado, especialmente en la facturación electrónica. La factura debe ser anulada únicamente cuando existan razones justificables, por ejemplo, que tenga errores que afectan la calidad del título o valor o que no corresponden a la realidad de la operación facturada. Entre estas causas tenemos errores en la identificación del cliente, error en el valor de la operación, error en el producto o servicio facturado, error en la fecha de la operación o cuando el cliente no recibe el producto o servicio facturado. La factura no se debe anular cuando el cliente recibe el producto o servicio y no lo paga. Hacerlo significa omitir ingresos, pues lo correcto es tratar el valor no pagado como una deducción por provisión de cartera o como una cuenta manifestante perdida. ¿Cómo anular la factura? La anulación de la factura por lo general se debe hacer con una nota a crédito. La factura no se debe ni borrar ni eliminar del sistema, pues debe quedar evidencia de la operación anulada, de manera de que la factura anulada siempre debe estar disponible para ser consultada. Anulación de la factura electrónica. La anulación de este tipo de facturas exige mayor rigurosidad porque estas han sido validadas previamente por la DIAN y la DIAN ha fijado unos requisitos para su anulación. El artículo 9 de la Resolución 30 del 28 de abril del 2019 señala que la anulación de la factura se debe hacer mediante una nota a crédito que esté asociada a la factura anulada. Esta nota a crédito debe contener los siguientes requisitos: corresponder a un sistema de numeración consecutiva propia de quien las expide, la fecha de expedición, el prefijo, el número, la fecha y el código único de factura CUFE de la factura electrónica de venta a la cual hace referencia, el nombre o razón social, número de identificación del facturador electrónico, del proveedor tecnológico y, si es caso, del adquiriente, código único del documento electrónico CUBE, cantidad y descripción específica de los bienes y servicios utilizando códigos que permitan la identificación objeto de ajuste de estos, descripción y valor de los impuestos, valor unitario total. La información adicional referente a la factura electrónica de venta cuando fuera el caso. La nota de crédito anula la factura también debe contar con la validación previa antes de ser entregada al cliente y se entregará de la misma forma en que se entregó la factura anulada, por lo general a través de un correo electrónico. La nota se debe señalar la causa que justifique la anulación de la factura. El programa de software que se utilice para facturar electrónicamente debe cumplir con los requerimientos necesarios para poder anular las facturas correctamente. El error más común en la anulación de una factura es especialmente cuando se hace sin justificación, ya que esto puede derivar en un proceso de fiscalización de la DIAN por omisión de ingresos o pasarlo de un periodo a otro, que suelen ser prácticas indebidas que se dan dentro de los contribuyentes. Objetivos del gobierno colombiano con la facturación electrónica es mayor control fiscal. El gobierno tratará de reducir a la mitad la evasión de los impuestos utilizando el sistema electrónico. La factura electrónica es una herramienta imprescindible para evitar la fuga tributaria y optimizar el proceso de recaudación. La masificación de la factura electrónica. Colombia sigue la senda de otros países como Brasil, México, Chile, que están implementando la administración electrónica, es decir, el government y el paperless, que significa menos papel. El ahorro de los costos derivados de la eliminación del papel, de las gestiones manuales y reducción de errores por la automatización. Beneficios al medio ambiente por la reducción de las emisiones de CO, la reducción de consumo de papel y de los costos energéticos de transporte, agilidad en los trámites, aumento de la seguridad,
fomento de la transparencia contable y fiscal e incentivos de la en inversiones extranjeras y de la competitividad del país gracias al control fiscal. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 18 minutos. El 2019 llega con nuevos cambios tecnológicos que nos hará replantearnos nuestros hábitos de consumo. Ya los comerciantes no deberán expedir factura física. Girlesa Gallego, cuéntanos más acerca de este tema. ¿Por qué ya no se va a expedir la factura física? Diana, muy buenas noches. Pues esa factura física que a usted le entregan cada vez que paga un servicio o realiza una compra desaparecerá paulatinamente y dará paso a lo que es la factura electrónica. Y es que cada vez son más los productos y servicios que se ofrecen de forma digital. Cada vez son más las personas que están conectadas a este mundo de la era del Internet a través de sus celulares, sus tablets o computadoras desde cualquier parte del mundo. Otro de los productos que va a cambiar es el SOAT. Ya no será ese tradicional papel de seguridad y se expedirá a través de un formato único digital. La DIAN estableció que a partir del 1 de enero de este 2019 entra en vigor obligatoriamente la facturación electrónica, en principio para los grandes contribuyentes, es decir, para todos los almacenes de cadena. Las otras compañías más pequeñas de personas naturales y que no sean grandes contribuyentes, paulatinamente irán adecuando su plataforma durante el año. El objetivo es permitir una gestión documental más eficiente. Hoy por la DIAN se entera que una persona hizo una compra en un establecimiento 3 o 4 meses después, o a veces mucho más tiempo, porque el reporte de IVA que hacen los contribuyentes tiene una demora. Con la facturación electrónica lo que se hace es que la DIAN en tiempo real puede enterarse de todas las facturas que se están haciendo en el país. Entre los principales beneficios de la facturación electrónica también se encuentran que es amigable con el medio ambiente y se podrá consultar en línea. Lo único que usted como comprador deberá hacer es suministrar algunos datos como por ejemplo el correo electrónico. Para el común de la gente no va a haber ninguna diferencia. Va a ser una factura exactamente como la que recibe físicamente y con exactamente las mismas condiciones. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito también se expedirá desde este 1 de enero en un único formato que reemplaza el impreso en papel de seguridad. No van a cambiar los sitios de acceso, no van a cambiar los puntos de venta, no van a cambiar la forma de venderse. La gente que lo ha venido comprando lo va a seguir comprando igual. Lo que está cambiando es que no es un papel impreso, sino un documento digital que inclusive puede pedir a quien se lo vende que se lo imprima. Este formato incorpora un código que contiene toda la información del usuario y se entregará vía correo electrónico y basta con tenerlo en su celular. Algunas empresas ya implementaron el sistema. Es más fácil para nosotros verificar el código que tiene de esa factura para nosotros tenerlo acá en el sistema y pues digamos generar un cambio, generar una garantía, diferentes cosas que pues obviamente tiene derecho el cliente. Para implementar esta factura los clientes deben entregar información como el correo electrónico y datos personales. Por eso hay dudas sobre su funcionamiento como la protección de los datos. El empresario debe tener el consentimiento del consumidor que ha otorgado sus datos para recibir estas facturas, no para que se le inunde de publicidad. La superintendencia también hace claridad sobre las obligaciones de almacenes y vendedores al momento de un reclamo sobre un producto cuya factura sea electrónica. Si este producto tiene un problema de calidad y usted desea acercarse a la tienda para que le reparen, cambien o le devuelvan su dinero, no le tienen por qué exigir la constancia de recepción de este documento, ni mucho menos exigirle que presente el documento en papel. Los grandes contribuyentes que no cumplan con esta directriz se someterán a una sanción del 10% de lo que dejen de facturar electrónicamente. Y es que le estamos dando la bienvenida a la era digital. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, cada vez hay más actividad en Internet. Más personas están comprando a través de las distintas plataformas. Esta afirmación también la tiene Asobancaria. Cada vez son más usuarios realizando pagos y transacciones en línea. Desde el norte de Barranquilla, Girlesa Gallego, a Caracol Noticias.